amigos y bienvenidos a mi canal. Bueno, el día de hoy les traigo una experiencia bastante impactante. Estaba yo respondiendo uno de los comentarios que me hacía uno de mis suscriptores y bueno, él me preguntaba acerca de algunas recomendaciones para cargar su sistema de baterías, que era una motocicleta nueva y que aparentemente el cargador venía dañado de fábrica y el vendedor del cargador le recomendó hacer varios ciclos de carga y descarga, unas descargas profundas, y que bueno, que le parecía muy extraño que el cargador en la primera carga se demoró alrededor de 5 horas, en la segunda carga se demoró alrededor de 8 o 9 horas y en la tercera, y existía mucha inestabilidad en el tiempo de carga. Yo le recomendaba que bueno, que debía revisar su paquete de batería, y en ese mismo instante, cuando le recomendaba y le escribía que debía revisar su paquete de baterías, que podía existir alguna que estuviese provocando alteraciones en el ciclo de carga y descarga, en ese mismo instante sentía un olor muy raro en este taller. Y me pareció muy extraño. Es muy raro que aquí exista algo con ese olor. Y me acerqué a mi DIY Battery Box, como yo le denomino, que es un sistema de almacenamiento de energía casero que yo me construí, y el olor se hacía más intenso. Cuando me percato y toco esta caja, que es de madera, estaba hirviendo. Y vean ustedes lo que me encontré. Una de las baterías estaba a punto de estallar. O sea, es muy raro que esto está ocurriendo a la misma vez que esté dando algunas recomendaciones. Inmediatamente las recomendaciones que le estaba dando ese usuario me las tuve que dar yo mismo, y ya les explico en qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió, y les daré algunos detalles también de esta Battery Box para si quieren construirse. Bien, hagamos una descripción general de este Battery Box. Bueno, primero, ¿cuál es la razón por la cual me construí este dispositivo? Bueno, sencillamente necesitaba un sistema de energía de respaldo que también sirviese como una fuente de experimentación y pudiera cambiar entre distintos tipos de baterías, ver los ciclos de carga y descarga de cada una de estas, probar algunas baterías en cuanto a su funcionamiento y demás. Y creo que una buena alternativa fue habérmelo construido. Vamos a explicar de manera general en qué consiste. Bueno, por aquí entra, como podrán ver, este es el cable, queda directamente conectado a la red. Este cable, si usted abre por acá, va directamente a través de un interruptor, o sea, un interruptor de emergencia y también protector de línea. Va directamente conectado a este cargador, que es un Noco Genius G7200. Realmente, de los cargadores que he visto que comercialmente están en internet, yo creo que el Noco Genius es uno de los mejores. Ya he probado con otros y realmente los resultados no han sido muy buenos. En algunos casos he notado que ha existido sobrecarga, en otros casos he notado que no hace un manejo correcto de la carga de las baterías. Este sistema, o sea, ya les presento dónde están las baterías y qué tipo de baterías empleé. Este sistema utiliza dos mecanismos fundamentales para cargar estas baterías. Uno es conectado directamente a la red, y de esta manera me serviría como un sistema de respaldo. O sea, conecto el cargador a la red, este se va cargando, o sea, las baterías se van cargando, y en algún momento, cuando necesito extraer energía, bueno, enciendo este también, que es un inversor que también le hice un review hace un tiempo. Entonces, va conectado directamente, este cable va directamente conectado al paquete de baterías que está en el segundo piso. Este es el primer piso, o sea, un piso más abajo están las baterías, ya se las presento. Esta caja de energía también dispone la posibilidad de entrar con un sistema de paneles solares. O sea, las baterías pueden cargarse o por el Noco Genius, que en este momento está cargando las baterías, o también cargarse a través de paneles solares, y este es el controlador de carga de esos paneles solares. Este controlador de carga tiene una sonda de temperatura, cosa que el Noco Genius no tiene. O sea, ya les explico qué fue lo que ocurrió, y que si el cargador hubiese tenido una sonda de temperatura, inmediatamente hubiese interrumpido el ciclo de carga de estas baterías y me hubiese indicado un error, y hubiese notado que algo que estaba mal, que algo estaba ocurriendo.
y hubiese interrumpido inmediatamente el ciclo de carga. Como esto no ocurrió, casi me explotan las baterías. Bueno, también acá del paquete de batería que está hacia abajo provienen dos cables positivo y negativo que van a estos breakers, y estos breakers, bueno, van conectados a este analizador que es un wattímetro, voltímetro, muy bueno, o sea, de esta manera puedo saber el voltaje a la que están las baterías, la cantidad, o sea, la energía que sale de las baterías hacia otras cargas, y bueno, me permite saber el estado de salud de las baterías, el voltaje que se están cargando. En este momento el cargador está marcando un 75% de carga y las baterías están a 13 volts, me parece muy adecuado para este estado de carga. Y entonces inmediatamente después de este wattímetro, voltímetro, perímetro, etcétera, viene este conector, un XT90, que va conectado a este inversor. Este inversor es de 500 watts, no es el mejor de los inversores, quizás hubiese podido poner uno más grande, pero yo creo que con 500 watts es suficiente para las cosas que yo hago acá. Me hubiese gustado que hubiese sido uno de onda senoidal pura. Esto es un tipo de ondas cuadradas que nos dan la salida, pero para la mayoría de las cargas con las que yo utilizo esta Energy Box, para la mayoría de las cargas a mí me funciona muy bien. Después podemos hablar un poco acerca de este tema. O sea, usted aprieta acá y bueno, y aquí en estos zócalos de acá que están conectados todos en paralelo, todos estos enchufes, ya en estos enchufes hay 110 volts de onda senoidal modificada. Si busco un voltímetro, les voy a mostrar entonces el voltaje que hay en la salida. Bueno, vean ustedes, ya conectado acá mi voltímetro en corriente alterna, y bueno, como pueden estar indicando, como está indicando el voltímetro, tengo ahí en alterna, tengo 117 volts. Conectemos alguna carga también para que ustedes vean cómo funciona el sistema. Bueno, aquí está, o sea, levanté esta tapa intermedia. Fíjense ustedes que aquí abajo, un poco difícil de ver, pero aquí abajo están, ahora tengo dos baterías, llegué a tener varias, llegué a tener como 5, y estas baterías son ya bastante viejas, ya son del 2016, más o menos las ciclo casi prácticamente todos los días cuando tengo conectado el sistema de paneles solares, y han ido cediendo. De las que tenía inicialmente tan solo me quedan dos. Estas baterías, esto es un sistema de 12 volts, por tanto estas baterías están conectadas en paralelo, o sea, aquí está la parte negativa y aquí la parte positiva. Vamos a ver si alcanzo que vean. Bueno, un poco difícil de ver, pero aquí están las partes traseras de los enchufes, y aquí está el conector que le da corriente a el cargador del Noco Genius, que tiene el conector externo. Esta es la parte interna, y bueno, aperturas que tiene para dejar escapar los gases que siempre se producen en los procesos de carga de este tipo de baterías, pero también lograr un poco de ventilación. Bueno, y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Vamos a tomar la pizarra. Voy a hacerle un esquema de cómo está interconectado todo esto, de manera resumen a lo que han visto, y vamos a explicar qué fue lo que ocurrió. Bueno, aquí les tengo dibujado un esquema general del Energy Box. Disculpen, mis habilidades como dibujante no son las mejores, pero al menos trataré de explicarles en qué consiste, o sea, el conexionado entre todos los dispositivos que lo componen. Bueno, aquí tenemos la red de distribución de energía de su país. Aquí tenemos un enchufe, que es el enchufe que usted tiene próximo a la caja. De este enchufe proviene un cable que va conectado a un breaker que protege los 110 volts de esto de cortocircuito de la línea este hacia acá. Es de 110 volts y de 5 amperes, más que suficiente. Y a su vez, bueno, 5 amperes porque no pude buscar uno de 1 amper, pero quizás con 1 amper también pudiera funcionar, pero 5 amperes yo creo que es bastante adecuado. Inmediatamente después de este breaker viene el cargador el Noco Genius. Este Noco Genius nos provee en la salida hasta 14.8 volts máximo cuando está en la configuración de 12 volts. El Noco Genius permite cargar un sistema de baterías de 12 volts o de 24 volts. En este caso yo empleé un sistema de 12 volts, por tanto él, cuando detecta el voltaje de las baterías,
setea en su configuración un voltaje máximo de 14.8 volts. Estos dos cables, positivo y negativo, van por esta parte de esta línea, van a breakers de 10 amperes independientes cada uno de ellos. Este breaker de 10 amperes va conectado, aquí hay un error de conexión, o sea, este debería ser la parte positiva del circuito siguiendo este cable, y lo que está en verde debería ser el negativo. Ahora sí. O sea, va conectado al poste positivo de cada una de las baterías. Estas baterías están interconectadas en paralelo. Ven ustedes aquí que hay un nodo donde hay un cable hacia acá, un cable hacia acá, que es el polo positivo de ambas baterías, y este cable de aquí viene hacia este polo y hacia este polo. Bueno, estos breakers, cuando usted los desconecta, interrumpe todo el flujo de corriente en un sentido hacia otro, o sea, no cargan ni el no coíneos ni el sistema solar, que se lo voy a ver, ni hay tampoco salida hacia el inversor. O sea, protege, estos breakers protegen cualquier cortocircuito que pudiera existir en cada una de estas ramas. Bueno, ya aquí tenemos el sistema de batería. La corriente del no coíneo fluye en este sentido, pero también fluye de las baterías una corriente cuando se está usando, por ejemplo, cuando hay alguna carga conectada al inversor, el inversor está funcionando, etcétera. También fluye en este sentido. Vean ustedes que de las baterías pasa, o sea, los cables positivo y negativo pasan a través del watímetro, que ya vieron ustedes, que me permite determinar el voltaje, la intensidad de corriente, la energía que se ha extraído de las baterías. Eso suponiendo que el no coíneo no esté cargando. Si el no coíneo está cargando también nos muestra una sumatoria de la corriente que proviene de las baterías y el no coíneo, pero generalmente cuando estoy utilizando el sistema el sistema de cargas externas, no utilizo el sistema de cargas de las baterías, o sea, solo utilizo la parte de consumo. Después del watímetro va conectado al poste positivo y poste negativo del inversor, y el inversor, como ustedes ya vieron y les dije, nos provee una señal de 110 volts, 120 volts en ese rango, pero es una señal senoidal modificada, que bueno, va directamente conectada a cuatro enchufes que están interconectados cada uno en paralelo, y bueno, de ahí a las cargas externas que yo le conecto. Este es el circuito del no coíneos, carga hacia las baterías y consumo en esta rama, pero también aquí tengo el controlador de carga solar. Este controlador de carga solar nos controla la carga de las baterías y utiliza como fuente inicial de energía un panel solar de 100 watts y de voltaje de circuito abierto de 18 volts. Este voltaje, cuando hay consumo, por supuesto cae, pero aún así nos provee un voltaje suficiente para provocar un flujo de energía hacia las baterías y cargarlo. De este cargador solar proviene también una sonda de temperatura que nos mide la carga de cada una de estas baterías. Esto, en sentido general, es el esquema de conexión de la caja que les mostré, y veamos entonces ahora qué ocurrió con la batería, qué tipo de batería estaba presente en la Energy Box y qué fue lo que ocurrió. Bueno, aquí tenemos la batería en cuestión. Como podrán notar, es una batería CA, libre de mantenimiento, recargable. Este es el modelo. Nos plantea que es de 12 volts, 22 amperios hora, en un ciclo de descarga en 20 horas. O sea, esta capacidad la obtienes en 20 horas. Haciendo una descarga en 20 horas puedes obtener esta capacidad. Generalmente es un valor bastante fiable este que nos indica el fabricante. Las instrucciones de carga vienen aquí reflejadas también. Cargar a 25 grados Celsius. Esta no fue la temperatura que obtuvo para nada. Ven ustedes el chichón que se le hizo. Cargar a 25 grados Celsius con un voltaje constante. Un voltaje de flotación de entre 13.6 y 13.8 volts, y de ciclos de 14.4 a 15 volts. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para mantenerlas en el tiempo, una vez que el cargador ya las haya cargado, debe bajar hasta este rango de valor, y es un valor seguro.
Y cuando usted está en ciclos de carga y descarga, finalmente el voltaje debe alcanzar este valor. Hay un video que les explico todo el ciclo de carga y descarga de estas baterías, que también puede consultar, que se los dejo también en la descripción. Y la corriente inicial nos plantea que debe ser menor que 6.6 amperes. Por tanto, eso es un valor importante. El cargador que nosotros escojamos para cargar un sistema de batería debe ser un valor máximo de hasta 6,6 amperes si desea utilizar este tipo de batería. Si no, también pueden resultar dañadas cuando la corriente de carga es muy grande. Bueno, aquí nos dan una serie de recomendaciones. Dice: precaución, no cargar en un espacio totalmente sellado, evite cortocircuito y sobrecarga, y que se pueden producir algunas llamas si están presentes algunas chispas, y que hay que tener precaución de esto. De plomo, no se debe lanzar en el bote de basura local, o sea, deben ser recicladas apropiadamente, etcétera. Bueno, ¿qué pienso que haya ocurrido o qué ocurrió? Bueno, estas baterías, ya esta es una batería antigua, les decía, que a medida que pasa el tiempo va disminuyendo su capacidad, y en algunos casos puede resultar que algunas de las celdas estén en cortocircuito. O sea, esto nos indica realmente, estas deformaciones nos indica, por ejemplo, vean ustedes que está deformado aquí, acá, o sea, estas deformaciones nos están indicando de que esta batería, por algún proceso natural de ella, de su ciclo de vida, algunas celdas, algunos puntos dentro de la celda se pusieron en cortocircuito. ¿Qué quiere decir que se haya puesto en cortocircuito? Que cuando el cargador está cargando estas baterías, recuerden que estas baterías hay una batería, otra después, y estas baterías se están cargando en un arreglo en paralelo. El cargador, si hay una batería, o sea, celdas internas en cortocircuito, el voltaje de esta batería decrece y aparece un proceso que yo le llamo de autodescarga propia de la batería. Pero ¿qué ocurre si la batería está en cortocircuito interno y aparece un proceso de autodescarga y a la misma vez la batería o el sistema banco de baterías se está cargando? Bueno, es que el cargador interpreta que las baterías no se han terminado de cargar y no interrumpe el ciclo de carga. Al usted no interrumpir el ciclo de carga, ¿qué ocurre? Que toda esa energía que no se está invirtiendo en cargar la batería, y por tanto su voltaje no va a crecer, toda esa energía que se está aportando al sistema de batería, en gran parte se está gastando en las uniones o los cortocircuitos internos de la batería, y se está gastando en forma de calor. ¿Qué ocurre cuando hay esto? Bueno, que hay un peligro, porque el sistema se está cargando. El sistema no va a terminarse nunca de cargar, pero a la propia vez parte de la energía, una parte importante de la energía, está siendo destinada a calentar la estructura interna de la batería. Este calentamiento provoca deformaciones, pero no solo esto, sino que una batería en el paquete de batería dañada, si se encuentra dañado, compromete al resto de la batería. ¿Por qué la compromete? Porque el cargador va a seguir intentando cargar. Esta batería convierte parte de su energía, la energía aportada al sistema, la convierte en calor. Pero las otras baterías también tienen peligro de daño porque se están sobrecargando a un ciclo que no les corresponde a causa de una batería dañada. O sea, eso realmente fue lo que ocurrió. Hubo una batería internamente en cortocircuito, el cargador no terminó de censar el voltaje terminal de carga, continuó el ciclo de carga, esta batería comenzó a deformarse con peligro de provocar daños mayores, pero a la vez también comprometió al resto de las baterías por sobrecarga. Y yo creo que esos son elementos importantes, por eso siempre les he dado la recomendación de tener importante precaución cuando sus baterías están cargándose. Y si el cargador no ha terminado de cargar las baterías en el tiempo que usted normalmente estas baterías se cargan, entonces debe ver el paquete de baterías y notar si hay alguna deformación o sobrecalentamiento. Les digo, cuando una batería está en cortocircuito interno, durante el proceso de carga se va a calentar muchísimo más que el resto de las baterías. O sea, inmediatamente cuando yo abrí la tapa de la caja de energía
y comencé a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Lo primero que hice fue, con mucha precaución, intentar tocar las baterías. Y esta estaba muchísimo más caliente que el resto. Evidentemente interrumpí el ciclo de carga y esperé que se enfriara, por supuesto. Y les medí el voltaje. Vean ustedes que esta batería, con ese cortocircuito interno, vamos a ver qué voltaje nos da. Una batería saludable, acabada de cargar, nos debe dar aproximadamente de 12,6 en adelante. Esta batería está en 11,26. Evidentemente no es una batería que ya nos ofrezca en la práctica alguna utilidad, debe ser reciclada apropiadamente. Y bueno, a esto quería llegar. O sea, es importante que los ciclos de carga no sean desatendidos. Es importante también ver la edad de su batería y notar si todo está bien o si realmente alguna de las baterías puede comprometer al resto y provocar daños mayores. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado de su agrado y hayan aprendido acerca de mi experiencia. Actualmente trabajo en nuevos proyectos. Por favor suscríbanse y activen las notificaciones para estar al tanto de más creaciones. Actualmente trabajo en un proyecto de un generador de sabones con deflectores de viento y bueno, estoy en etapa de desarrollo, pero creo que les puede resultar también. Buena suerte.